Seguimos entonces ahora con el turno que le toca a Perú. Nuestro amigo Pedro Alba Monge va a ser el que tiene la presentación. El Pedro Alba Monge está siendo doctorando de la Universidad de Salamanca. Él es magíster en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla y además es vicepresidente del Centro de Estudios en lo Penal Económico de Perú, donde tuve la oportunidad justamente de asistir, invitado por el centro cuando se hizo la inauguración de ese centro, un flamante centro que tenemos de penal tributario en América. Pedro, muy buenas tardes, un gusto de tenerte, seas muy bienvenido, y adelante con la exposición. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a los distinguidos colegas. La verdad, no solo el saludo propio, sino el saludo del Centro de Estudios en lo Penal Tributario del Perú. Recientemente, como tú bien mencionaste, el año pasado creamos esta asociación. Hay una corriente no solamente de derecho penal económico, sino también de derecho penal tributario, un semillero no tan antiguo como el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario o con nuestros colegas mexicanos o españoles, pero estamos iniciando específicamente el rubro de penal tributario con mucha fuerza. Y Dios mediante, gracias a tu palmadita de la suerte, ya puedo decir que soy doctor en septiembre, así que vamos con eso. La ponencia, agradecerle al centro, agradecerle a los demás colegas, esta visión iberoamericana es de por sí bastante importante. Yo quería centrarme básicamente en tres aspectos, no solo Perú, sino hacer un comparativo con el país que nos acoge en este evento, Argentina y España. Tenemos muchas diferencias y a ver si esas diferencias nos enriquece. El que expone también no solo es profesor universitario, sino también es litigante en lo penal. Así que vengo a traer mucho de la praxis de cómo se está haciendo en nuestro país y ver en lo posible soluciones conjuntas. Miren, vamos a hablar sobre las infracciones, los delitos, el umbral económico, que creo que es algo transversal porque muchas legislaciones lo tienen, como Argentina, como España, muchas no la tienen, como el Perú, como Chile, por ejemplo. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, desde ya adelanto que no hay ninguna sentencia sobre penal tributario, a pesar de que está en nuestra legislación desde hace ya muchísimos años, y la regularización tributaria como un eximente de responsabilidad. Esta idea de pagar por no ir a prisión, algo que es sui generis en Perú y muy, muy, muy poco en otros países, en Argentina sí, en España sí, pero ese es algo que no abarca otros delitos. Comencemos con la gran diferenciación entre delito e infracción tributaria, un poco en el derecho comparado y cómo lo aterrizamos. Desde ya les digo que la diferencia, y lo quiero poner en la primera diapositiva, ¿cómo se regula el delito penal tributario en el Perú? No está en el Código Penal, no está en el 305, por ejemplo, del Código Penal español, está en una ley especial, donde están todos los delitos económicos. Está en el Decreto Legislativo 813, cerca de comienzos de los 90. ¿Y dónde se regulan las infracciones tributarias? En el Código Tributario. Entonces tenemos una norma del 183, un delito, que lo pongo a la izquierda, y el derecho administrativo con una serie de listas de lo que vendría a ser las sanciones. Básicamente, la lista de sanciones administrativas tienen que ver con no prestar comunicaciones, no presentar declaraciones, eh, obtener créditos fiscales indebidos, dejar de pagar tributos o en todo o en parte. Básicamente, eso es el cúmulo de sanciones administrativas. ¿Y cuál es el cúmulo de sanciones penales? El cúmulo de sanciones penales es lo mismo. Lo mismo. ¿Qué dice nuestro artículo 1 de delito de defraudación tributaria en el 8.13? Dice, el que en provecho propio de un tercero, un sujeto activo que tiene que ser una condición especial, tiene que ser un obligado tributario, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid o cualquier forma fraudulenta, deja de pagar en todo parte un tributo. Nosotros tenemos la ley del impuesto a la renta, aproximadamente algo lo que sería el IVA, que nosotros lo decimos que es el IGB, el impuesto general a las ventas.
y el impuesto a las transacciones, a las ventas de bienes y tal. La gran diferencia en el tipo objetivo y en el tipo objetivo administrativo y en el tipo objetivo penal se difumina, no es tal. Claro, los puristas, y ahí agarro un poco la corriente chilena, dicen no, porque además se necesita este plus de defraudación, ¿no? Este no ánimo de lucro, sino esta defraudación. Entonces, Pedro, si tú dices que lo administrativo es igual que lo penal, estás olvidando este plus malicioso, lo que Subaldía diría la estrategia defraudatoria mentirosa. Y yo digo, no, señores, si la diferencia entre lo administrativo y lo penal es el tipo subjetivo, vale decir, lo penal solo es doloso y lo administrativo podría ser imprudente o doloso, estamos extrapolando en clave metodológica, epistemológica, la diferenciación para el tipo subjetivo, no para el tipo objetivo. Además, hay algo que tenemos que tener muy claro en nuestras legislaciones y ese ritmo constante de la tecnología. Yo no sé si esto pasa en Argentina, pero en Perú difícilmente hay una boleta que sea física. Todas las boletas ya son electrónicas. Difícilmente hay una declaración que sea a mano. Todas las declaraciones se meten en portales especializados propios de la SUNAT. Entonces, el error contable, el error mínimo, la sumatoria tonta, en contextos como el peruano es casi imposible. Entonces, ¿dónde está la parte imprudente? ¿Dónde está el querer criminalizar la suma o no de un cero? No ocurre. Entonces, tenemos pues otros que dicen, no, 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 la diferencia es que está en la sanción. En el procedimiento administrativo es una multa y en el derecho penal es una pena privativa de libertad. Vamos, que también en el derecho penal tributario peruano hay multas como sanciones. Otros me dicen, no, el elemento subjetivo, ¿no? En el derecho administrativo es la culpa y el dolo, y en el derecho penal solo es dolo, y este dolo acompañado incluso de un ánimo de lucro, ¿no? Ya vimos que obviamente no puede haber infracciones culposas de grado de delito, eso es claro, pero los esquemas tributarios defraudatorios, no ilusorios, no la posibilidad de un tributarista que hace bien su trabajo, sino los esquemas tributarios ilusorios implican ya un ardid, por ejemplo, mover a paraísos fiscales, por ejemplo, crear determinadas empresas offshore, y eso se ha visto, por ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo, en el caso de Messi, ¿no? En que vendieron estos derechos de marcas para pagar menos impuestos. Acá la marca, a diferencia del impuesto a la renta, que puede llegar al 30%, acá la utilización de marca es solo 5%. Así que muchas personas lo que hacen no es girar recibos por honorarios, sino vender su marca y de ahí cobrar regalías. ¿Cuál es la autoridad competente que fija a nosotros? La autoridad competente que nos fija es la SUNAT, que es el órgano administrativo tanto general como regional como local para poder administrar, en la superintendencia que administra aduanas y tributos. El órgano, obviamente, persecutor en el derecho penal es el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal Español y el Poder Judicial. El procedimiento, obviamente, es un procedimiento administrativo sancionador y tal, y el procedimiento penal. En España, ¿qué es lo que ocurre? Las 120.000 euros como el umbral diferenciador. Y en clave de sanciones, estamos hablando de multas pecuniarias que llegan al 50 o al 50% de la cuantía no ingresada. Todo esto según el artículo 191 de la Ley General Tributaria Española. En Argentina, hemos estado revisando las modificaciones el millón o los 10 millones de pesos que más o menos estamos estimando, ¿no es cierto? Si me ayuda Humberto a decir cuántos son los 10 millones de pesos argentinos, cuánto, o sea, cuánto estamos hablando en millones de dólares. Estamos, o en miles de dólares. ¿Cuánto estamos Estamos aproximadamente? hablando cerca de 80.000 dólares. Estamos hablando cerca de 80.000 dólares. Umbral que en Europa estamos hablando de 120.000 euros, es cerca de 140.000 dólares, ¿no? Umbral que en Perú yo he hecho una solicitud de que sea 250.000 soles, que es cerca de menos de 100.000 dólares, algo así también como 80.000 dólares, ¿no?
porque obviamente tuvo una inspiración esto en el modelo argentino cuando estuvimos con Humberto aquí. Cuando yo planteé esa tesis de que debemos hacer un umbral de $80.000 a la comunidad penal, jurídica, de jueces y fiscales en los congresos, me tildan de evasor fiscal, un poco más de, ¿no? Como si poner un coto a la persecución penal fuera abrir una paja de Pandora increíble. Entonces, volviendo al tema argentino, pasamos del 1,5 millones de pesos a los 10 millones a través de esta modificación de la 27.430 por la 27.799. Entiendo que, me corrigen ustedes, compañeros argentinos, que esto es de un periodo solamente, ¿no es cierto? De un periodo de tributación y Sí, que a partir del 2027 va a estar adecuado a través de patrones únicos que van a permitir ser actualizados exacto, a diferencia de la monotonía por ejemplo, por ejemplo, España, que da 120.000 fijos y no hay una variación en términos de inflación y tal. Yo entiendo que es un tema de moneda, ¿no? Con todo el respeto a las economías de ambos países. El Perú está con una inflación que ronda entre el 2 y el 3% anual. Por tanto, aquí sí vale la pena, no digo que en otros lugares no, que yo quiero ser muy respetuoso por eso, ¿eh? Aquí sí vale la pena utilizar el modelo español de un modelo fijo. La variación que hemos tenido en el sol y el dólar en los últimos 25, 30 años ha sido pues mínima, ¿no? Más o menos siempre es un sol, 3 soles un dólar, ¿no? Casi siempre en los últimos 20, 25 años. Entonces aquí sí funciona este método, ¿no? Que igual se podría intentar hacer algo así con el tema esto. Los delitos fiscales van en el decreto legislativo 813 desde la evasión simple, la evasión agravada, que va por encima de 5 UITs. UIT son unidades impositivas tributarias, que son cerca de 5.000 soles, son cerca de mil y pico de dólares. Están en los aprovechamientos indebidos de beneficios fiscales, lo que se llama el uso indebido de crédito fiscal, ¿m? La posibilidad, ¿no? De la típica, me parece, y es el delito que más ocurre en el Perú, ¿no? El, entre comillas, comprar gasto fiscal en clave de facturas para esas demás facturas, llevarlas y decir, estoy teniendo un mayor gasto, con lo que tengo una menor utilidad y por tanto un menor impuesto. Esa obtención indebida de créditos fiscales, artículo 305.2.3 del Código Español, también está regulada en nosotros. También está regulado justo lo que decía la doctora Camacho en República Dominicana, lo que es el aprovechamiento indebido de, de prestaciones laborales. Y están otros delitos comunes en general, ¿no? La insolvencia fraudulenta o la insolvencia provocada, la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, la simulación dolosa de cancelación de obligaciones tributarias, la alteración dolosa de registros contables y tributarios. Y esto es un poco raro porque ya en el Código Penal peruano existe la omisión y existe la doble contabilidad tributaria fraudulenta, lo cual ahí hay un concurso aparente de normas. Y esto es un poco el panorama, esto es lo que se ve. Ahora, esto se superpone con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque tenemos una SUNAT que, por ejemplo, persigue una evasión de impuestos de $5.000 en un procedimiento administrativo sancionador y una SUNAT y una fiscalía que persiguen esos mismos $5.000 en un proceso penal. Como no hay diferencia de montos, la discrecionalidad es increíble. Les cuento como dato, que creo que lo dije con Humberto el año pasado, una vez estaba en una causa penal por cerca de ciento y pico de dólares. Una causa tributaria por dos recibos, dos facturas, que dura buen tiempo y genera gastos ingestes al Estado. Y yo decía, esto pues es tan absurdo, ¿no? Estamos cazando moscas con cañones. Es por eso que la tesis doctoral mía lo que busco en el Perú es implementar un criterio de diferenciación que explicaré más adelante.
En los delitos tributarios, ya lo había mencionado un poquito, el modelo peruano se basa básicamente en una evaluación de gravedad del acto, de afectación al sistema jurídico, no existe un umbral mínimo de tipificación penal, hay una doble persecución, un doble bien jurídico protegido mediato e inmediato. No queremos decir, porque suena mal, porque suena políticamente incorrecto, decir que nosotros lo que buscamos es, obviamente, el dinero que no está siendo tributado al fisco. Y decimos estabilidad, y decimos bienes jurídicos mediatos, inmediatos, de protección, de gasto del Estado para poder hacer obra y tal. Pero si nosotros permitimos una tesis voluntarista de aceptación de que no hay delito y regulación tributaria cuando pagas, es porque en el fondo lo que perseguimos como Estado es una política recaudatoria. Y parece que también decir política recaudatoria o perseguir el dinero no tributado, pareciera, estimados colegas, estimados compañeros de diversas partes de Iberoamérica, pareciera como una mala palabra, es decir, estoy persiguiendo que se recuperen los activos no tributados. Tenemos, y por eso está la tesis patrimonialista y funcionalista, tenemos el sujeto activo, obviamente siempre es el Estado en la hacienda pública, en este caso la SUNAT, como había dicho, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera. Y como sujeto activo tenemos del artículo 7 al artículo 10 del Código Tributario todos los obligados tributarios. Los contribuyentes, los responsables que sin ser contribuyentes deben cumplir con la obligación tributaria, los representantes y administradores, los agentes retenedores, por ejemplo, los empleadores con sus empleados en la categoría de trabajadores dependientes. Esta condición de sujeto especial hace que solamente pues este sujeto activo, este obligado tributario, pueda representar. Lo que hay, y no se ha discutido, es el vacío de los asesores fiscales, como no tienen esta condición especial, ¿no? ¿Cómo se reprimen estos asesores fiscales? Como cómplices primarios de un delito de extraneo, como extraneos de un delito de intraneos que sería el obligado tributario. La antijuricidad básicamente es la estrategia de evasión, la búsqueda de un armatoste tributario que permita salir malamente del hecho imponible. En España está el ánimo de lucro, pero aquí la verdad pues en Perú no se toma en cuenta. ¿Es necesario un umbral tributario? Yo creo que sí. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente respeta el principio de mínima intervención, evita la criminalización de infracciones menores, reserva para los casos realmente grandes la sanción penal, ¿m? Permite medir objetivamente el daño, ¿no? Lo que no es objetible y lo que no es dato es relato, y el relato puede ser engañoso, ¿no? De nada me sirve decir que estoy buscando defraudaciones de cientos de miles de dólares si al final nunca lo voy a poder obtener. De nada me sirve una sanción eficaz del derecho penal si nada me sirve, si no lo puedo obtener. Ya estoy pasándome el tiempo. Acá justo hablaba, bueno, estábamos hablando aquí del tema de los 100 millones de pesos, que mencionaba Humberto, el tema argentino. Obviamente, pues la regularización tributaria y tal necesita pues la regulación de toda la deuda, entendida como intereses, moras y multas y tal. Voy a pasar esto más rápido, voy a mencionar la responsabilidad penal de la persona jurídica. A raíz de la ley 31740 que modifica la ley 30424, ya hay responsabilidad penal de la persona jurídica. En casos prácticos, el Perú solo tiene una sentencia y muy mal hecha de responsabilidad penal de la persona jurídica. No tenemos cultura de sancionar a la persona jurídica, tenemos cultura solamente de reprimir al administrador y a la persona física. Básicamente al administrador, y yo diría, desde mi experiencia, en lo penal tributario, solamente pues a los que pagan impuesto a la renta. ¿Mm? Tenemos que orientar una búsqueda de sanción. ¿Existe la regulación tributaria? Sí, está en el código tributario, ni siquiera está en el código penal, ¿no?
A diferencia del modelo español, que todo está en el 305, acá tenemos una ley especial que es el Decreto Legislativo 813, delito de defraudación tributaria, y un código penal y un código tributario que es el 189, donde habla de la regularización. ¿Cuándo se regulariza? No en cualquier momento. Antes de que la administración pública te capte o antes que el Ministerio Público inicie una investigación en tu contra. No vamos a la tesis voluntarista. Lo que yo sugiero y lo que pido un cambio es que al menos permita que durante la investigación tú puedas acogerte y regularices. Algo así se ha orientado, algo así se ha orientado una última casación, que es la casación 595-2020 Lambayeque, algo así, pero todavía no lo tiene sumamente claro, ¿no? De esperar a que la regularización se pueda dar una vez de que se haya determinado el quantum defraudatorio. Esperemos si se sigue yendo por este camino. Básicamente lo que estamos tratando es de ampliar la posibilidad de que en el periodo de la investigación penal uno pueda acceder voluntariamente a la regularización y así evitar el delito. Considero que en clave de político criminal tributaria, permitir que una persona acepte el delito, pagar la multa, pagar el tributo y pagar los costes y las moras, ayuda a una recaudación. Eso es algo que todavía en Perú está en progreso. Muchas gracias, estimados, muy amable, y quedo pendiente de ustedes para las preguntas del Bueno, muchas gracias, excelente presentación, Pedro, y me pareció también muy interesante tu comentario sobre el tema del umbral de punibilidad, que no lo tiene justamente tu país, ¿no? Como otros. E interesante también esa idea que llevaste para la modificación del régimen y de alguna manera que se establezca. Bueno, este tema del umbral es uno de los temas que hace justamente a las diferencias entre los distintos países. Muy agradecido, Pedro, por la presentación, por tu disponibilidad. Un abrazo para toda la comunidad peruana, que la verdad que tan bien me han tratado cuando estuve por ahí. Y éxitos, fundamentalmente éxitos para el nuevo centro. Muchas Bueno, gracias, vamos a pasar estimado. entonces.